Siempre he querido hacer un video sobre las 24 horas de Le Mans. Recientemente hice uno de Fórmula 1 y este evento no se podía quedar atrás. Las 24 horas de Le Mans se ha convertido por muchos motivos un referente a las carreras mundiales, donde la máquina y el hombre se enfrentan juntos a una batalla de 24 horas. Ya no solo consiste en tener el vehículo más rápido de la pista para ganar la carrera, sino ser el más fiable y poder recorrer más distancia que nadie durante esas 24 horas. Un concepto totalmente diferente al que se tenía hasta la fecha como competición automovilística. Es por eso que los neumáticos son uno de los puntos clave para alcanzar la victoria. Un buen neumático en este evento permite una buena adherencia y una baja degradación, permitiendo al piloto aprovechar al máximo su tiempo en pista sin tener que adelantar la parada y sacar partido a la potencia de su vehículo. Además, te cuento que es rara la edición de Le Mans donde la lluvia no aparezca en escena. Historia. Mucho ha cambiado desde la primera edición, que fue en el año 1923. Curiosamente, hasta el mes en el que se celebra históricamente la carrera. La primera edición se celebró en mayo y fue todo una epicacia. Si te pongo en situación, las pistas, los automóviles, con ningún sistema de seguridad y el vencedor era el resultante de 3 carreras que duró 24 horas cada una. Hasta entonces, en 1928, decidieron que iba a ser solo una carrera de 24 horas. A día de hoy, como lo conocemos como 24 horas de Le Mans. ¿Por qué se llama Le Mans? Le Mans es la capital del departamento de Sarthe. Sarthe es un departamento francés, que es una de las 13 regiones que se divide Francia. Es apenas una pequeña ciudad y una vez al año se convierte en la capital mundial del motorsport. En ella han acontecido innumerables anécdotas y batallas que ya son historia del mundo motor. Sí, actualmente con toda la tecnología que equipa un vehículo de competición, es un reto estar compitiendo 24 horas sin parar, solo cambiando de ruedas, de piloto y pequeñas reparaciones. Imagínate cómo tuvo que ser en los primeros inicios del siglo XX, si a día de hoy ya es complicado de por sí. Bernd Schneider, probably the best all-round sports car driver. ¿Cuáles son los coches de Le Mans más célebres? Como todo evento siempre tiene que haber este tipo de cosas. Si te hago un breve repaso, los automóviles más célebres que han disputado de esta carrera, empiezo por el primer ganador oficial de la carrera en 1923, un precioso Chenard Walker Sport 3 de color azul, con una estética muy deportiva. En los mediados de los años 20 y principios de los 30 fue la época de los imponentes Bentley, una marca inglesa que por esas fechas tenía poco bagaje deportivo, pero que junto a los Bentley Boys y un gran esfuerzo técnico consiguieron crear un icono de la automoción, como ser el Bentley Speed 6, el coche ganador de las ediciones de 1929 y 1930. Al principio de la década de los años 30 apareció Alfa Romeo, consiguiendo 4 victorias seguidas desde 1931. El modelo más icónico es el Alfa Romeo 8C, que durante esos años y su nombre hace gala a los 8 cilindros que equipaba su motor. Le Mans se convierte en el epicentro del motor una vez al año y las marcas ven esta situación como un lugar perfecto para mostrar su tecnología. Tengo que quedarme con un vehículo de los años 40, es sin duda el Ferrari 166mm, al que muchos en ese entonces señalaban como uno de los mejores Ferraris de todos los tiempos. Además, este vehículo ganó la edición de 1949, la primera edición que se realizó apenas después de la Segunda Guerra Mundial. 4 años después se crea el Campeonato Mundial de Resistencia, donde las 24 horas de Le Mans se sitúan como la prueba más importante, mediáticamente hablando. Si no, hasta los años 50 se podría nombrar el Jaguar, que diseñó el imponente D-Type, un modelo fabricado por y para ganar las 24 horas de Le Mans, consiguiendo el ansiado triunfo 3 años consecutivos, 1955 a 1957. Entre todos estos coches, cabe mencionar el emblemático Mercedes-Benz 300 SL, el conocido como alas de gaviota. Y con esto, puedo decir que estos fueron los coches más icónicos de los Le Mans. Claramente, a día de hoy, en la actualidad, existen otro tipo de vehículos igualmente icónicos, pero si hablamos de la historia en sí, estos se llevaron la Copa de Oro. Entre todo esto ocurrió algo que te va a llamar mucho la atención: un duelo entre Ford y Ferrari. En la década de los 60,
debutó una de las batallas más épicas de la historia de las 24 horas de Le Mans, incluso de hoy a la historia reciente del motorsport. Una lucha entre Ford y Ferrari. Todo surgió por un rechazo que Ferrari hizo a una oferta de compra por parte de Ford. El orgullo americano fue tocado y qué mejor manera de vengarse que ganar a un Ferrari en una de las carreras más duras del mundo y donde la marca arrasaba edición tras edición. Así surgió el Ford GT40 y su leyenda, llegando a obtener 4 victorias consecutivas. No solo eso, sino que en 1970 llega la primera victoria de Porsche. La marca alemana de vehículos deportivos no sería la misma sin su legado en Le Mans. Es el fabricante automovilístico con más victorias en dicha carrera. Curiosamente, Porsche tiene 19 victorias hasta la fecha. Y su coche más representativo es el Porsche 917K, gracias a su victoria en 1971 y porque hizo de papel en una de las películas más célebres del motor de Le Mans. Los años 80 se podrían denominar como el reinado absoluto de Porsche. En esa época consiguió 7 victorias. Todo bien, pero ¿existen más marcas que brillaron en los Le Mans? Y sí, en los años 90, Mazda, BMW, Peugeot brillaron. En 1991 Mazda conseguía la victoria y ponía su nombre en el Olimpo de los ganadores. Citó a Japón como referente tecnológico y deportivo. Todo un hito que un fabricante japonés ganara las 24 horas de Le Mans. Schneider leads the Toyotas numbers 2 and 1. That's Boutsen and Brundle. En los años 90 volvió Peugeot, ganando con un Peugeot 905. Y como no, BMW apareció, diseñó y fabricó el BMW B12 LMR para alzarse con la victoria de la última edición del siglo XX y así lo hizo. En 1999 apenas consiguió la primera victoria BMW y hasta la fecha es la única victoria que tiene en la carrera francesa. Eventualmente más marcas se vieron obligadas a participar y en el 2000 apareció Audi. Audi reinó la primera década del 2000 con 8 victorias. Y el único que pudo hacerle frente fue Peugeot. La marca alemana logró ganar la carrera con un vehículo diésel que procesa tecnología para la época. Los Audi R8 y R10 son historia viva de la automoción, como también lo es el Peugeot 908 HDI, que consiguió las 24 horas en el 2009 con un motor diésel. Pero ¿qué pasa con las marcas como Toyota? Pues es curioso. Audi se despidió de este tipo de eventos. Porsche decidió dejar este tipo de carreras y entró en Fórmula 1, así dejando de lado el campeonato de resistencia. Y el primer triunfo de Toyota en Le Mans, eso sí, después de protagonizar un año antes de las finales más épicas, emocionantes e históricas del mundo de la resistencia, apareció un Toyota TSO 50 que decidió pararse prácticamente enfrente de la puerta de boxes, el que en su momento conducía un japonés, y después de más de 23 horas de lucha contra el equipo oficial de Porsche y conseguir una mínima ventaja, Toyota ganó las 24 horas de Le Mans y fue algo inolvidable. La recta de meta del circuito final realmente fue algo épico. Es importante destacar los pilotos más emblemáticos de las 24 horas de Le Mans. ¿Qué sería un evento como tal? No solamente por los coches que miramos en él, sino por los que conducen los coches. El piloto belgano Jackie, que es un pentacampeón entre los años 1975 y 1982. El alemán Frank Biele, que ganó entre el 2000 y 2007. El piloto danés Tom Christensen, apodado Mr. Le Mans, ostenta récord de victorias en la carrera, con 9 títulos, 6 de ellos de manera consecutiva entre el 2000 y 2005. Hablemos de pilotos españoles como Mark Henne, que ganó la edición en el 2009, de Fernando Alonso, que ganó 2 veces en el 2018 y 2019 con Toyota. Por historia, tradición, emoción, adrenalina y exigencia, las 24 horas de Le Mans puedo concluir que es una de las pruebas reinas del mundo motor. En lo personal me gusta más que Fórmula 1. Se muestran mejores coches, pilotos y neumáticos que han probado su valía en el asfalto arriesgando cada minuto. Sin duda, un circuito histórico y una prueba emblemática que ofrece en cada temporada nuevas emociones. Soy el conductor y si este video te ha gustado, te invito a que te suscribas. Nos vemos en el próximo.